El placer es mío y siempre que me pongo delante un poco en estas jornadas, porque al final para mí es un auténtico reto, ¿no? Porque al final lo que intento trasladar es el trabajo que hace el equipo que tengo el privilegio un poco de dirigir, ¿no? Entonces siempre el reto es grande porque hay que estar a la altura. Antes de empezar con la ponencia, se la tengo que dedicar a alguien, entonces va para mi mujer, Loreto, para mis hijos, Loreto, Marta y Pablo. Y una vez dicho esto, lo que voy a intentar es, como es de bien nacido ser agradecido, pues agradecer a la Universidad de EAN, en este caso tanto a Juanita como a Fabiana, ¿no?, el trabajo que han hecho para estar aquí. Agradecérselo también a Esther, a Innova, ¿no?, a la Fundación, que gracias a ella pues esto empezó ahí con una idea, el poder llegar aquí a Bogotá, poder llegar a Colombia y hacer este tipo de eventos. Por supuesto también a Rosa y a Bea, ¿no?, que hicieron que INCIBE apoyara este proyecto, junto también a la OEA, tanto a Alison como a Belisario, ¿no? Y por supuesto a mi jefe, a Javier Candao, que es el que hace que al final esto se pueda desarrollar. Dicho lo cual, ¿qué vamos a intentar trasladar en esta sesión? Pues algo que nosotros consideramos que es importantísimo, ¿no? O sea, al final hay que gestionar la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo con lo que cada vez nos estamos más familiarizando, ¿no? Eso está claro. Pero el reto que tenemos es saber cómo lo gestionamos, ¿no? Porque tampoco se trata de inventar la rueda. Es decir, tenemos marcos normativos, tenemos procedimientos, tenemos herramientas, implementamos la seguridad, pero el reto está en cómo lo hacemos, ¿no? Y sobre todo, dar la posibilidad de que las entidades sepan dimensionarse, que sepan lo que implica implementar seguridad para que puedan establecer lo que nosotros hablamos o llamamos una hoja de ruta. Una hoja de ruta que al final permite implementar la mejora continua. Es decir, ¿dónde estamos? Una foto, saber dónde quiero llegar y tener una trazabilidad a lo largo del tiempo de hasta qué punto estoy cumpliendo con mis retos y con mis objetivos. Sabiendo en cada momento lo que me supone de esfuerzo, tanto a nivel de recursos de personal como económicos, infraestructuras, etcétera, ¿no? Es decir, facilitar o posibilitar que cualquier entidad se pueda adaptar a cualquier ecosistema implementando seguridad, ¿no? Como os decía, súper agradecido por estar aquí y contar lo que es la aproximación de un equipo de personas, que por eso pongo siempre esta presentación, que como dice mi jefe, yo creo que son los, yo creo que es, o por lo menos para mí, los más eficientes del Centro Arqueológico Nacional, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice mi jefe, porque él dice que me da 3 talentos y sacamos 10, y yo no lo hago, lo hacéis vosotros, ¿no? Entonces esta presentación va por vosotros. Agradeceros pues a Laura, a José y Pablo que están aquí, que han permitido que hagamos esto. También quiero agradecer, porque toca el agradecimiento, ¿no? Y yo creo que, como digo, de bien nacido ser agradecido, pues todo lo que han posibilitado que podamos desarrollarlo, ¿no? A ti, Clara, que te echamos de menos por no estar aquí, a ti, Estefanía, y a David, ¿no?, que al final el compromiso de proyectarte hace que estemos aquí desarrollando esto junto con la colaboración de Retina, si no esto no se podía hacer, entonces muy agradecido y eternamente agradecido. Como os decía, para mí la ciberseguridad, una cosa importante son las personas. Las personas son importantísimas, ¿no? Parece que hablamos de tecnología y las personas las dejamos de lado, ¿no? A mí hay 4 pilares que yo entiendo cuando hablas de ciberseguridad y una importantísima son las personas, ¿no? Yo creo que aquí, parafraseando a Pepe de la Peña, cuando le dimos lo que es el premio, ¿no?, del CCN en diciembre, ¿no?, decía lo importante, y además es algo que yo también ahora mismo siempre tengo en la cabeza, lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces ahí el contar con personas con una actitud, con una predisposición y con una capacidad de hacer un trabajo, a pesar de los diferentes escollos que haya que saltar, siempre es una garantía, ¿no? Entonces, eternamente agradecido, ¿no? Otro pilar fundamental son las tecnologías. Tenemos que tener tecnologías que nos den pie, soluciones que nos permitan al final llevar a cabo la función que desempeñamos, ¿no? Otra parte importantísima es la cooperación público-privada, ¿no? Es decir, al final el camino no lo podemos andar solos, necesitamos músculo y eso lo dan las empresas, ¿no? Entonces aquí quiero una dedicación especial a Esther, porque Esther, Inés y Amparo no existirían si no es por tu dedicación y quiero dejarlo ahí claro, ¿no? Es decir, eternamente agradecido por tu trabajo diario que permite que Inés y Amparo esté como está ahora, ¿no? También el agradecimiento, pues como decía, ¿no?, a Innoted que ha permitido que estemos aquí. Entonces, Esther, también muchísimas gracias, ¿no?, por tu esfuerzo y que hace que al final podamos desarrollar estas cosas, ¿no? Y luego hay una empresa que nunca cito, pero la quiero citar hoy, ¿no?, que es S2 Grupo, ¿no?
porque cuando lo estás pasando mal y tienes el bicho en tu casa y tienes una persona que te llama, te dice ¿cómo estás? ¿Cómo es Pepe? Pues mi aprecio para ti siempre, Pepe, y mi reconocimiento. Es decir, al final la cooperación público-privada que tiene el CCN con sus partners va más allá de eso, ¿no? Es una relación de amistad, con lo cual aquí la cita para Pepe Rosell, ¿no? Y luego me queda lo que vamos a contar ahora, ¿no? Que es toda la presentación, 15 minutos, voy a por ello. Adelante, ¿no? Como decimos este año. Lo importante es cómo somos capaces de gestionar todo esto, cómo somos eficientes y cómo, sobre todo, somos capaces de construir, industrializar lo que son no solamente paradigmas, sino ecosistemas que facilitan y propician que se pueda implementar la seguridad, que es el reto al que tenemos, ¿no? No se trata de hacer análisis de riesgo, no se trata de tener ciberseguros, no se trata de tener papeles, no se trata de, al final, cubrirte tus espaldas y poder demostrar ante quien sea que has intentado hacer lo que podías hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo, y ese es el reto, ¿no? Es decir, tienes que tener la capacidad o sobre todo dimensionarte y saber hasta qué punto, qué recursos necesitas para implementar la seguridad. Para empezar, tienes que tomar requisitos, tienes que tener contexto, tienes que saber de qué recursos dispones, tienes que saber cuál es tu nivel de madurez y a partir de ahí es cuando te dimensionas y te dices a ti mismo qué lujos te puedes permitir, conociendo la amenaza, teniéndola parametrizada, intentando educar a las personas para evitar o mitigar la mala praxis. Es decir, la clave en todo esto, que es donde yo pongo en valor el equipo de personas que tengo pues ese honor de dirigir, es sobre todo cómo somos capaces de automatizar procesos y ser eficientes. O sea, cómo somos capaces de implementar seguridad, sea de nivel 1, 2, 3, 4, 5, el que sea, pero por lo menos poner encima de la mesa o establecer una hoja de ruta donde yo empiece a llevar a cabo la implementación de seguridad de una entidad, de tal manera que mi superficie de exposición la conozca y la pueda dimensionar para que cuando una amenaza quiera materializarse, tenga la posibilidad a priori, porque he sido capaz de estudiarla, he hecho mi prospectiva, de mitigarla, o por lo menos dimensionar mis recursos para focalizarlos en intentar parar esa amenaza, ¿no? Porque la conozco, porque sé cuáles son mis recursos y cuáles son mis flancos más débiles. Si tengo información, al final puedo hacer algo que nosotros en el Centro Nacional de Inteligencia tenemos muy interiorizado, que es elaborar inteligencia. Inteligencia es adelantarte al problema, prospectiva, ¿no? Estamos en un mundo, como os acabamos de poner aquí, de transformación digital. La tecnología hay que utilizarla, ha venido para quedarse, ¿pero por qué? Porque nos ayuda, nos facilita la vida, eso lo tenemos claro, pero hay que utilizar de una manera adecuada. La manera adecuada es de una manera segura, y eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Es decir, no me puedo permitir el lujo de pasar de no utilizar la tecnología a utilizarla de cualquier manera. Es decir, no puedo ir por la calle a pecho descubierto y porque necesito una funcionalidad utilizar la tecnología de cualquier manera. No, eso no es viable, eso es un lujo que no nos podemos permitir. Siempre tenemos que implementar las funcionalidades de seguridad adaptadas, dimensionadas al tipo de servicio que se presta o que estoy utilizando, que estoy consumiendo y al tipo de información que estoy manejando. Eso es la clave, adaptarnos al medio, ¿no? Está claro que nos vamos a enfrentar a las amenazas, ¿no? Pero ya las amenazas las conocemos. Y que tengamos un gran número de incidentes, para mí no tiene que ser un problema. ¿Llega o no llega? Sí llega. ¿Vale? No tiene por qué ser un problema, es decir, yo conozco el problema. Lo que tengo que saber es que el problema existe y convivir con él. Es decir, yo salgo a la calle y sé que hay delincuencia, sé que hay criminalidad, pero sigo siendo a la calle. Cuando utilizo el ciberespacio es lo mismo. Sé que hay cibercriminales, sé que hay ciberamenazas, pero eso para mí no tiene que ser ningún tipo de problema. Lo que tengo que es convivir con ello. Entonces, que haya incidentes es tan claro. ¿Que se basan en qué? Pues en la complejidad y la sofisticación de los ataques, las deficiencias de la configuración, etcétera. Nada nuevo. Pero lo que no me puedo permitir bajo ningún concepto es que la amenaza explote mi confianza en la tecnología. Es decir, no puedo pasar de no utilizar la tecnología a que al final alguien me la deslegitime. ¿De acuerdo? Es decir, no porque surjan problemas o estemos sufriendo incidentes, a partir de ahora no tengo por qué dejar de utilizar la tecnología. Todo lo contrario. Es decir, lo que tengo que aprender, tener humildad y aprender esas lecciones aprendidas. Lo que tengo que saber es que la tecnología la tengo que seguir utilizando, pero mejorar la seguridad que implemento, mejorar mi superficie de exposición, no ser un objetivo blando, saber cuál es mi potencial amenaza, para adelantarme a ella, para hacer la prospectiva adecuada y sobre todo para maximizar los recursos de que dispongo. Ese es mi reto, ¿de acuerdo? Al final mi reto pasa por generar confianza, es decir, confianza en que la tecnología la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque está adaptada a la amenaza o la potencial amenaza que va a intentar aprovecharse de una brecha de seguridad. Pero ¿dónde tenemos el reto hoy en día? El reto hoy en día es lo que hemos llamado, a lo que estamos intentando nosotros plasmar, ¿no? Es la prevención proactiva. ¿Qué es eso de prevención proactiva? La prevención proactiva
pero creo que es importante contarlo. Esto, ¿vale? Esto es lo que estamos nosotros intentando jugar. Para nosotros es la clave, es decir, cómo soy capaz de, conociendo mi ecosistema, el poder dimensionarme. Y eso se basa en dos factores, es decir, ¿cómo explicarlo? Hasta ahora estamos acostumbrados a los paradigmas, ¿no? Lo que es la prevención, la detección y la respuesta. Al principio era solamente prevención, es decir, atalayas superprivilegiadas, hasta que nos dimos cuenta que se la podían saltar, se la saltaban, y cuando se la saltaban, ¿qué inconveniente había, ¿no? Que entonces tenía que ir capacidad de detección, vale. Pero una vez que tenía capacidad de detección, al final lo que estaba es engrosando estadísticas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pues en cierta manera, simplemente, un seguimiento del número de incidentes. Me daba cuenta que me hacía falta responder. De ahí las iniciativas de los SOC, es decir, capacidad de implementar una respuesta ante un problema. Eso es lo que me hacía, al final, pues ser eficiente en cierta manera, ¿no? Pero me he dado cuenta que siguiendo estos paradigmas, al final sigo siendo reactivo, es decir, sigo yendo detrás de la amenaza. Es una cuestión de madurez. Hoy en día no me puedo permitir ir constantemente detrás de la amenaza, porque me tiene a su libre albedrío. Eso es un lujo que no me lo puedo permitir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues intentar adelantarnos al problema. Por eso hablamos de prevención y tiene que ser proactiva porque me permite dimensionarme antes de que la amenaza intente materializarse. Con lo cual, ¿cómo puedo conseguir una prevención proactiva? Pues en base a dos cosas. En conocer mi superficie de exposición y tener lo que es un cumplimiento adecuado a mis capacidades. Eso es prevención proactiva, es decir, cumplimiento y vigilancia. Un sistema ordenado donde implemento medidas de seguridad que me puede permitir y una constante monitorización y vigilancia de mi superficie de exposición. Con ambas cosas, ¿qué es lo que tengo? Por un lado, tengo que me conozco, sé cuáles son mis vulnerabilidades, mis deficiencias de configuración, detecto las malas praxis de las personas, conozco la amenaza, tácticas, técnicas y procedimientos, sé cuáles son los vectores de ataque, sé cuáles son las tendencias, es decir, tengo todo el contexto que a priori me permite tomar una decisión. ¿En base a qué? A por dónde va a intentar una potencial amenaza materializarse. Si yo puedo hacer esa perspectiva, ¿qué es lo que hago? Me preparo para defenderme, mitigo, antes de, con lo cual dejo de ser reactivo para ser proactivo. Ese es el concepto que os quería contar, prevención proactiva. Es concepto, todo sentido común y vale. Pero aquí era la segunda parte, que es lo que nos decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aterrizo este concepto? Eso es lo que os vamos a poner encima de la mesa, porque ese concepto se basa en establecer esa hoja de ruta que me dice qué servicios tengo que implementar, con qué prioridad y qué recursos supone, porque eso es lo que le permite a la entidad saber hasta qué punto se puede permitir un lujo o no, o hasta qué punto se tiene que conformar con determinado nivel de servicio de ciberseguridad que se le va a prestar, ¿de acuerdo? Esa es la clave, es decir, cómo lo hago, cómo dimensiono y cómo paquetizo, industrializo mi capacidad de gestión de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? No solamente es una metodología y un procedimiento, sino cómo aterrizo esa metodología, ese marco normativo, esos procedimientos a aplicar con herramientas y soluciones que me permiten a mí implementar seguridad, ¿de acuerdo? Esto no lo tengo entonces, ¿no? ¿Me decís que no? Sí, ¿me pasáis la siguiente? ¿Vale? Entonces, al final, el reto está en hacer esto, en prevención proactiva, cumplimiento y vigilancia. Con ello, ¿qué consigo? Prospectiva, ¿de acuerdo? Predecir y hacer prospectiva es la clave. Si me hacéis un clip, lo que voy a conseguir es esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, al final, si mido, sé cuáles son mis capacidades, me permite gestionar. Y si gestiono, avanzo. ¿Por qué? Porque cada vez soy más eficiente en mi desempeño, ¿de acuerdo? Al final el desempeño es la clave, es decir, cómo implemento ciberseguridad, es decir, cómo cada vez ofrezco una superficie de exposición adecuada a la potencial amenaza. Eso es gestionar la ciberseguridad, ¿de acuerdo? ¿Hacéis un clip, por favor? ¿Vale? Pasamos a la siguiente. La clave, como os he dicho, una vez que tengo capacidad de gestionar, lo que tengo que establecer es un marco de gobernanza. Un marco de gobernanza basado en 4 pilares. ¿Qué pilares son? Lógicamente, la determinación de necesidades. Eso lo hago con mi gestión de riesgos. Pero lo que es clave, con la determinación de necesidades, yo sé o intento saber cuáles son mis problemas. Lo que intento, la segunda parte, es cómo soy capaz de gestionarlos. Y eso lo hago en base a 2 cosas. Al cumplimiento, marco normativo, procedimientos que puedo implementar. Y lo segundo es a través de herramientas que me permiten a mí implementar seguridad. Con lo cual, consigo una implantación de seguridad adecuada. Es decir, toma de requisitos. ¿Cuáles son mis problemas? Los determino
declaraciones de aplicabilidad, análisis de riesgos, sé a qué problema me enfrento. Y una vez que sé a qué problema me enfrento es cuando desarrollo mis capacidades, basadas en dos cosas. Las dos cosas son, por un lado, la gestión del cumplimiento, es decir, qué procedimientos tengo que aplicar. Y lo segundo, de qué herramientas dispongo. Y lo que me faltaría es, una vez que tengo ese enlace, ese macheo de que tengo que aplicar y qué herramientas tengo disponibles, lo que me hace es dimensionarlas en el tiempo, de tal manera que en función de mi nivel de madurez y de los recursos de que dispongo, sé a qué atenerme. Es decir, le estoy posibilitando a las entidades que a priori sepan los pasos que tienen que seguir. Pero no solamente los pasos, sino que le estoy diciendo el coste asociado que ello implica y el esfuerzo que ello supone. Con lo cual, ese es el camino, es decir, dar la posibilidad a que esas entidades sepan cómo implementar seguridad y qué riesgo o qué lujo le va a implicar, ¿no? Hay que dar a la conformidad, por supuesto, y una vez que tienes un nivel de madurez adecuado, pues a la operación diaria de la seguridad, ¿no? Hay una cosa importante que siempre tenemos, que es que todo es el cumplimiento y la vigilancia, ¿no? Eso es clave, ¿de acuerdo? Cumplimiento y vigilancia, cumplimiento y vigilancia. Cumplimiento es orden, vigilancia es capacidad de desarrollar y de ser eficiente y automatizar procesos, implementar seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos? Siempre gracias a servicios de ciberseguridad, ¿no? Tengo que tener la capacidad de tener determinadas herramientas, soluciones. Eso ya lo tengo. Marco normativo, esquema nacional de seguridad, soluciones, herramientas, todas aquellas que tiene el CCN más todas aquellas que tiene la industria privada. Lo tengo. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hago un macheo que establezca un orden y me permite implementarlo de una manera ordenada que para las entidades sepan en cada paso cuál es el siguiente paso? Ese es mi reto. O sea, no solamente es un SIEM, es una sonda, es un EDR, es tener capacidad de hacer en hunting. No, lo que tiene que saber la entidad es que en función de su casuística, en función de su idiosincrasia, qué siguientes pasos tiene que ir acometiendo. Y sobre todo, el siguiente paso, qué coste le supone en esfuerzo de personas y económicos. Eso es el reto que estamos intentando plasmar nosotros aquí, ¿no? Un reto donde al final tienes una mejora continua, donde tienes un marco normativo, donde tienes unas oficinas de gestión que te resuelven problemas, donde tienes un equipo especialista en llevarlo a cabo. Al final es implementar el sentido común, donde la clave, como siempre, es en la parte de implementación. Es decir, marco normativo existe, herramientas de seguridad también. No vamos a inventar la rueda. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en este caso es haciendo un macheo entre los procedimientos a aplicar y las herramientas de que dispongo, pero a través de una hoja de ruta donde yo estoy marcando el paso a paso de mi camino a seguir. Con lo cual, al final, lo que estoy haciendo es industrializando, paquetizando lo que es la implementación de la ciberseguridad. Eso es un reto, es lo que estamos desarrollando ahora, ¿no? Y es lo que estáis desarrollando vosotros, ¿no? El equipo que os digo que tengo pues ese privilegio, ¿no? de dirigir, ¿no? En el cual la clave, como os decía, es establecer una hoja de ruta donde yo pueda establecer lo que son diferentes niveles de madurez, inicial, intermedio y avanzado. Y sobre todo, saber las subfases que componen cada una de esas fases y el coste asociado que supone en esfuerzo, ¿no? Eso es donde nos estamos moviendo. Para mí realmente lo importante es sobre todo la parte de la prevención. Todo lo demás ya existe, es decir, los EDR, notificación de incidentes, todo eso ya lo tenemos hecho. El reto a día de hoy es cómo somos capaces de gestionar todo esto, es decir, cómo somos capaces de implementar esa proactividad. La reacción y la respuesta ya la tengo. A día de hoy yo creo que el nivel de madurez nos hace adelantarnos al problema, la prospectiva. Y esa prospectiva solamente llega en esa fase inicial, donde yo soy capaz de dimensionarme y ofrecer determinados servicios que me permitan, al final, a través de medir la superficie de exposición, al final, después de conocer a la amenaza, de tenerla parametrizada, mitigar lo que es la mala praxis, el poder saber cuál es el futuro vector de ataque de una potencial amenaza. Si lo sé, me podré adaptar a ese problema, ¿de acuerdo? Esa es la idea que os quería trasladar. ¿Cómo la traslado? Pues al final con diferentes soluciones de seguridad, donde yo lo que estoy definiendo claramente es la parte de gestión, donde tengo soluciones, y la parte normativa. Y todo eso, como vengo a poner ahí, con una hoja de ruta, es decir, establezco un camino, unos objetivos, dónde estoy y dónde tengo que ir, ¿no? Y donde defino también lo que son los perfiles de las personas. Yo creo, bueno, me voy a poner aquí mejor delante del atril y yo creo que va a ser la mejor solución. Vale, vamos a los perfiles de las personas. Lo que hemos dicho, no solamente tengo que tener la gestión del cumplimiento, sino también tener la capacidad de gestionar mis personas. Yo tengo que saber qué perfiles tengo asociados que me permitan al final desempeñar unas funciones y tenerlas súper también estandarizadas, ¿no? De tal manera que cuando una entidad necesite
implementar seguridad no solamente tiene que tener procedimientos, no solamente tiene que tener herramientas. ¿Qué es lo que tiene que tener? Unos perfiles de persona que puedan desempeñar esas implementaciones de seguridad, ¿no? Responder a esa gestión, ¿no? Y lo que os decía, la clave en todo esto, y que es importantísimo, es que la entidad sepa o sea consciente de que esto al final tiene un coste asociado en personas o recursos económicos, ¿no? En el caso de la gestión, como estamos viendo ahora, al final son horas hombre, ¿no? Que al final tendré que invertir para dar un buen servicio de ciberseguridad. Pero también tienen que saber qué lujos me puedo permitir, mínimos, medios o avanzados. Y eso es clave, porque al final tú cuando le ofreces a una entidad que tiene que implementar seguridad, no te puedes ponerte de perfil. Tienes que coger el toro por los cuernos y decirle, lo puedes hacer, estas son las soluciones, esta es la hoja de ruta, estas son las diferentes posibilidades que te ofrecemos, este es el abanico a tu disposición, intenta implementarlo, con independencia de los recursos de que dispones y el nivel de madurez que tienes, ¿no? Como os decía, al final es implementar hojas de ruta, es tenerlo claro, es implementar el marco normativo, es la gestión de la seguridad. Hay una parte importante que es la vigilancia y el bastionado de red, no me puedo olvidar de ella, porque si tengo visibilidad sé lo que pasa en la red, no me puedo olvidar tampoco de lo que son los servidores, de lo que son los equipos finales, no me puedo olvidar del bastionado, no me puedo olvidar de medir la superficie de exposición, eso también es clave, es decir, tengo que saber a qué me estoy exponiendo, ¿no? También es importantísimo no olvidarme de qué, de proteger el perímetro de los endpoints. O sea, al final lo que si estáis dando cuenta, es definir todos los servicios que yo tengo clarísimamente, ponerlos en orden. Pero no solamente los estoy poniendo en orden, sino que los estoy adaptando al nivel de madurez y los recursos disponibles que tengan las entidades. Eso es el lujo que estamos ofreciendo nosotros. Es decir, posibilitando, como un comercial de cualquier empresa, que una entidad pueda implementar seguridad. Pero diciéndoles cuáles son los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes, y cómo puede ir complementando esa hoja de ruta en el tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo y ese es nuestro reto, ¿vale? Y es al que tenemos que ir y el que no podemos dejar de lado, ¿no? La siguiente traspa es, bueno, aquí lo tenemos y como siempre, medido y adaptado, es decir, yo sé mis niveles de madurez y en función de los recursos disponibles, qué me cuesta cada cosa. Las entidades tienen que saber que implementar seguridad, o por ejemplo, puede ser entidades locales o no, tiene un coste asociado y más temprano que tarde tendrán que pagar por él. Lo que es importante que tienen que saber es lo que cuesta. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de implementar seguridad, pues en diferentes niveles, como estamos trasladando aquí, pues tiene este coste asociado. Tienen que saberlo y en función de eso y de los lujos que se quieran permitir, pues estarán en un nivel determinado. Es decir, establecemos una hoja de ruta en fases. Esas fases tienen sus fases y cada subfase la estamos dimensionando para que la entidad sepa qué puede permitirse, ¿no? Qué lujo se puede permitir. ¿De acuerdo? Al final, la siguiente transparencia, lo que estamos viendo, por un lado, es tener la protección de equipos finales y perímetro, tenemos que tener la capacidad de los endpoints. La siguiente, tenemos que tener eso, es decir, no olvidarnos de que tenemos que proteger todo nuestro ecosistema y el reto es saber cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el perímetro hay que defenderlo, los endpoints no vale solamente un antivirus, tienen que tener características avanzadas, al final tengo que disponer de una arquitectura inicial, ¿no? Esa arquitectura inicial es la que tenemos aquí, ¿no? ¿Me paséis la transparencia, por favor? Esa arquitectura, lo que yo puedo ver, ¿qué es? Puedo ver lo que son unos servidores, puedo ver una infraestructura de red, puedo ver unos equipos finales, ¿no? Y al final un perímetro que tengo gestionado. Ese es mi reto, ¿no? Eso es lo que estoy intentando llevar a cabo. Gracias. Al final es esto, pero esto tiene un precio en cuanto a recursos de personas como a inversión. Y no nos tenemos que olvidar, esto es una fase inicial, pero también hay otras capacidades que no tenemos que olvidarnos de ellas. ¿Cuáles son? Por un lado, la protección de la información. Me paséis la siguiente transparencia. Que no nos tenemos que olvidar que cuando una entidad presta un servicio, la información hay que intentar de protegerla, ¿no? Entonces, me paséis la siguiente transparencia. ¿Qué es esto? Que al final es tener la capacidad de tener protección y trazabilidad del dato. Ahora hablamos mucho del dato. El dato es fundamental, pero el dato hay que controlarlo y hay que gestionarlo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿de acuerdo? Y tenemos herramientas y soluciones que nos lo permiten. Pasamos a la transparencia. Y otra cosa fundamental que contribuye a la prospectiva, la siguiente transparencia, por favor, que es el observatorio digital. ¿Qué hacemos con el observatorio digital? Pues al final lo que nos está permitiendo es tener la capacidad de ¿qué? De hacer prospectiva. Si yo determino tendencias, ¿qué es lo que estoy sabiendo a priori? Pues que el ransomware, que tenemos un RIU que quiere hacer estas cosas con un determinado vector de ataque, pues tengo la pista
de cómo va a intentar materializarse en mis sistemas, con lo cual a priori voy a tener las capacidades y posibilidades de mitigarlo, ¿no? Ese es también lo que es mi reto y mi camino a seguir. Gracias. Vale, gracias. Entonces, al final, yo creo que ya he solucionado los temas técnicos, pues esto es lo que tengo, una arquitectura inicial. Sobre esa arquitectura inicial tengo que proteger la información y sobre la protección de la información no tengo que olvidarme que dispongo de observatorios digitales. Estos observatorios digitales me permiten hacer prospectiva y controlar qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Es decir, ver las tendencias que me permiten a mí adelantarme al problema, ¿no? Al final, este es mi problema. Mi problema es que tengo que prestar servicios de monitorización, coordinación, gestión y soporte, servicios de ciberseguridad. ¿Cuál es el reto? Como siempre lo decimos, ¿cómo lo hacemos? Es decir, aquí es donde tenemos que tener criterio, tenemos que tener contexto, tenemos que ser capaces de dimensionarnos para luego saber a qué atenernos. Es decir, al final establecer una hoja de ruta donde tengo muy claro cuáles son las fases iniciales, las intermedias y las avanzadas. Y en función de eso y ese conocimiento, saber qué recursos tengo que yo consumir para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, establecer hojas de ruta con retos, con hitos muy claros y muy concisos que al final me permitan cumplimentarlos en el tiempo. Es decir, sentirme satisfecho del trabajo realizado, ¿no? Al final, hoja de ruta, hoja de ruta. Pero esa hoja de ruta siempre tenemos que saber que tiene un coste asociado. Mi reto es saber qué coste tiene cada una de las fases, dónde estoy, dónde quiero llegar y lo que me supone, ¿no? Y eso es lo que estamos pintando aquí ahora mismo en nuestra transparencia. Es decir, todos tenemos que saber en cada momento lo que me implica el llevar a cabo una implementación de seguridad adecuada. Es decir, gestionar recursos, ese es el reto. No contratar por contratar, no ir a dedo gordo, sino tener en cuenta cuáles son las necesidades y en función de las necesidades tomar la decisión más adecuada en cada momento. Ese es mi reto, ¿no? Y ante el que no puedo echarme para atrás ni ponerme de perfil, ¿no? Y hoy en día se llama prevención proactiva, porque como os decía, la detección no valía, la monitorización se queda en estadísticas y la respuesta es reactiva. Si queremos evolucionar, tenemos que adelantarnos al problema. Y adelantarte al problema tiene solamente un nombre, prevención proactiva. ¿De acuerdo? Donde tengo un cumplimiento que me establece el orden, hace una toma de requisitos adecuada, me permite conocerme, y una vigilancia que me permite adaptar mi superficie de exposición en cada momento al problema. Ese es mi reto, ¿no? Y es donde estoy, es decir, prevención proactiva. Insisto, el reto, y además lo voy a leer textualmente, es conseguir que el cumplimiento y la vigilancia vayan de la mano adaptados al nivel de madurez y recursos disponibles de las entidades. Eso es empaquetar el servicio de ciberseguridad. Con lo cual, no solamente automatizo y soy eficiente, sino que estoy poniendo encima de la mesa dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo puedo llegar, ¿de acuerdo? Eso es algo que, si nos ponemos en lugar de la entidad que tiene que implementar la seguridad, constituye un valor añadido que es muy difícil de igualar, ¿no? Porque las ventajas son claras: gestionar servicios de ciberseguridad, medir la superficie de exposición, adaptarnos a la amenaza, mejorar la notificación de incidentes y, lo que es más importante hoy en día, que tenemos que optimizar los recursos, sobre todo en época de crisis, ser eficientes en los recursos disponibles. Ese es mi reto, ¿de acuerdo? Eso es donde nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, que al final es ser lo más eficiente posible, optimizar nuestros recursos, ¿no? En definitiva, esto es lo que os quería contar hoy, es decir, es el trabajo que desarrollamos nuestro equipo, ¿no? Espero haber estado a la altura y haber sido capaz de contar vuestro trabajo, ¿no? Vuestro trabajo, que es, no solamente ponemos en valor, lo ponen en valor las entidades que reciben vuestro consejo, vuestro apoyo, vuestro soporte, ¿no? En definitiva, lo que quería contar es esto, es decir, que todo tenemos que recorrer un desierto. Ese desierto se puede recorrer de muchísimas maneras, pero si sabemos cómo recorrerlo, cuáles son las fases que hay que pasar por ellas y cómo las puedo ir satisfaciendo, es fundamental, porque al final no puedo consumir una tecnología si no soy capaz de implementar seguridad. El reto es cómo la implemento, ¿no? En definitiva, esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias por estar ahí y perdonad por los inconvenientes, ¿no? Pero bueno, esto, Laura, se llama adaptación al medio, ¿no? Pues ahí estamos. Muchísimas gracias.